¿Nos estás... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Compañero, ¿cómo estás? Antes que nada, feliz cumpleaños. Fue tu cumpleaños ayer. Feliz cumple. Muchas gracias, muchas gracias. A esta Y altura se conmemora natalicio, no se cumplen años de natalicio. ahí va, perfecto. Ya no se cumple el año. Sergio, contanos, ¿qué expectativas tenés para esta movilización del miércoles y este paro del jueves? Bueno, las sensaciones que tengo son de que empieza un trayecto, empieza un recorrido que tiene que ver con que la CGT se pone al frente de la totalidad de los reclamos, porque se está planteando el aumento de los jubilados, se está planteando el tema de paritarias libres, se está planteando terminar con la represión que está llevando adelante este gobierno cada vez que se protesta, se está planteando la negativa al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y creo, más allá de algunos comentarios que existen, que el paro va a costar, que puede llegar a costar el paro, sí. La gente tiene miedo, ha perdido un nivel de ingreso importante de su salario, el que tiene empleo y el que no lo ha perdido al empleo, pero creo que también la indignación, la falta de respuesta del gobierno va a hacer que la medida sea de magnitud importante y sea un camino que se empieza a transitar, que ese camino tiene que ver con una posición de lucha más intensa de la que ha habido hasta ahora. Perfecto, entonces recordar, no va a haber administración pública, no va a haber educación, también la CETERA adhirió, tampoco educación universitaria, bancos tampoco, vuelos tampoco, porque también APLA también adhirió. ¿Qué pasó con la UTA? Que ayer, ahora al parecer, no va a adherir al paro y van a haber transporte público. Ahí hay una situación que el gobierno involucra a un sindicato hermano como la UTA en una conciliación obligatoria por un conflicto sectorial. Cuando existe una medida de fuerza de orden general y nacional planteada por la Central de Trabajadores, las conciliaciones obligatorias no tienen ninguna validez, con lo cual tranquilamente se puede adherir a la medida de fuerza estando en una conciliación obligatoria por una cuestión de la actividad, porque esa cuestión de la actividad está enmarcada dentro de una serie de otras cuestiones que la organización madre, que es la CGT, es la que convoca la medida de fuerza. Así que calculo que deberían adherir los compañeros y me imagino que eso ayudaría a que sea mucho más contundente la medida. Sergio, buenos días, buenas tardes. Es un gusto tenerte acá. Te consulto, viste que siempre suele surgir este debate con respecto a los sindicatos contra un gobierno que se lleva puesto los derechos de los trabajadores y se ponen como ejemplo, bueno, Raimundo Ongaro, Tosco y los mejores ejemplos que hemos tenido en el sindicalismo argentino y sin ninguna duda, y esto es una cuestión personal y lo digo siempre, vos fuiste uno de los sindicalistas más combativos a este gobierno, el que más ha defendido su sector y siempre lo ha hecho a mi gusto como debería hacerse. ¿Qué opinás de los otros sindicalistas o otros sectores que quizás especulan un poquito más, dicen, bueno, quizás no es el momento? ¿Vos eso cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? ¿Sintiéndote quizás en ciertos puntos? No sé si lo sentís como sensación, ¿no? Pero sintiéndote solo, ¿no? Mira, no, la verdad, ¿cómo andás, Rodrigo? Perdón, Sí. saludo, no saludé a la audiencia, les pido disculpas, No. arrancamos de una con la nota y quería saludar a la audiencia y quería felicitarlos a ustedes y el esfuerzo que hacen y cómo se la rebancan en todo lo que hacen, en esto, en redes, en la calle, porque a muchos de ustedes lo veo en la calle, los suelo estar con mi columna, con los compañeros y compañeras bancarias, y generalmente los veo, así que Siempre. lo primero es felicitarlos por el compromiso y saludar a la audiencia. Muchas gracias. Lo segundo, no me siento solo porque creo que hay muchas organizaciones y todo ha ido llevando un proceso. Yo sé que hay críticas respecto a que debió hacerse antes, debió hacerse más intenso y demás el tema de las acciones, pero si vos te pones a pensar en un gobierno que tiene 14 meses aproximadamente, 15 meses de gobierno, y la CGT este es el tercer paro general, 2 de 12 horas, uno de 24 que sería este, y sería la tercera movilización la que vamos a hacer. Quiere decir que hay una acción gremial de envergadura aproximadamente cada 3 meses. Ahora, claro está que un gobierno que ha tenido esa actividad sindical que no la han tenido otros, precisamente porque ha sido un gobierno que ha afectado
una variedad de derechos y una variedad de cuestiones muy importantes para el grueso de la sociedad. Y está bien que hoy la medida de fuerza sea de 24 horas y creo que, como dije, seguramente se va a intensificar porque no es un gobierno que trate de corregir lo que está mal, es un gobierno que si ve una pared y le dicen que se va a chocar con la pared, se choca contra la pared porque no le importa, ellos tienen una hoja de ruta y quieren seguir. Lamentablemente, a diferencia de lo que ha pasado con los sectores populares en el último gobierno, ellos sí tienen claro a dónde van y no tienen ningún empacho en ir para adelante con las medidas que ellos creen que tienen que tomar. Ellos ideológicamente y en respuesta al ideario y al reclamo de sus mandantes, que son los sectores poderosos de la Argentina, avanzan, porque en el fondo lo que buscan no es nada nuevo. El programa que tienen no es nada nuevo, no son ingeniosos, no nos confundamos, no vino el futuro premio Nobel de Economía como lo querían postular, a cambiarnos la vida a los argentinos. Este es el mismo modelo que existió siempre, que está basado en una fenomenal transferencia de ingresos de los sectores medios y populares hacia los sectores de mayor concentración de la riqueza. Mira, desde que asumió Milei, si los salarios y los ingresos se hubieran mantenido simplemente al nivel de la inflación, no hubiera habido la transferencia de ingresos. ¿Sabes cuánto es la transferencia de ingresos producto de que los salarios y las jubilaciones estuvieron por debajo? 44.900.000 millones de pesos aproximadamente. Son 33,5 millones que son salarios que no ingresaron o jubilaciones que no ingresaron en el bolsillo de los trabajadores, solamente habiendo hecho un ajuste por inflación y no teniendo aumento, un ajuste por inflación. Si eso hubiera funcionado así, la Seguridad Social hubiera recaudado casi 11 billones de pesos más, lo que te salía el aumento de los jubilados de darle 17.000 pesos más, en lugar de ir a hacer un asado con el grupo de héroes, el Club de los Héroes ese que le convalidó el decreto. Hubieran llevado los salarios al nivel de la inflación, hubieran podido dar ese aumento jubilatorio tranquilamente. Y además las obras sociales, producto de esa falta de recaudación, producto de la no actualización conforme a la inflación de los salarios, es de casi 3 billones de pesos. Sería una Argentina absolutamente diferente y seguramente hoy no habría una medida de fuerza. El único responsable de esa medida de fuerza son las políticas del gobierno de Milei. Hola Sergio, ¿cómo estás? Indira te habla, buenas tardes. ¿Qué dice, compañera? ¿Cómo le va? Feliz cumpleaños. Mira, Sergio, yo te quería consultar, pese a la coyuntura política que está atravesando nuestro país actualmente y lo difícil que es reunir a todo el movimiento obrero para poder llegar a esta fecha tan esperada del paro general. ¿Cuál es la expectativa en términos de impacto nacional y qué respuesta esperamos del gobierno frente a esta medida que se toma? Mirá, yo creo que el impacto va a ser grande. Hay economías regionales devastadas, hay sectores de la industria muy afectados por la apertura de importaciones. Qué cosa loca, ¿no? Los libertarios hacen apertura de importaciones para que entren productos afuera y Trump le pone impuesto a todos los productos que vienen de afuera hacia Estados Unidos, ¿no? Pareciera ser que el discurso libertario se desmorona abruptamente, ¿no? Y creo que esa adhesión y ese seguidismo bobo que hacen de Trump y de todas esas políticas se da por tierra cuando se dan cuenta que ellos protegen la economía y las actividades de sus países. Si uno mira eso, si uno observa que los jubilados tienen una caída muy fuerte y además los golpean, los lastiman, le quitaron los remedios, los reprimen. Si uno observa la caída del empleo público y la caída del empleo privado, desde que asumió este gobierno a la fecha, son 201.000 puestos de trabajo entre públicos y privados, y entre los privados particularmente la industria y la construcción. Y cuando uno observa la caída de las pymes, que supera las 20.000 caídas de pymes, uno dice, bueno, están todos los sectores afectados, debería ser una medida efectiva. Quizás si queda alguna duda de que sea efectiva o no, tenga que ver con el miedo que tiene la gente. Y yo creo que el antídoto o el remedio es que todavía tengamos la capacidad de indignarnos ante la injusticia. Si la preservamos, la tenemos y la incentivamos de aquí en adelante más después de la medida de fuerza, yo creo que los temores que pueden tener algunos compañeros, compañeras, ciudadanos o ciudadanas de la Argentina en acompañar se van a diluir rápidamente. Ha pasado muchas veces en la Argentina que gobiernos extremadamente poderosos y creyéndose los dueños absolutos de la vida de los argentinos, desde una dictadura militar sangrienta, terrorista de Estado, que aniquiló a muchísimos argentinos, que hizo desaparecer más de 30.000 compañeros y compañeras, pasando por políticas
que parecían que nunca más las íbamos a volver a poder sacar del país, como fueron las del menemismo durante la primera época neoliberal de Cavallo, las del neoliberalismo del segundo participación de Cavallo, que fue con De la Rúa y la Alianza, las de Macri. Todas parecen políticas a veces y parecen consolidaciones de posiciones muy fuertes de esos gobiernos, porque tienen el respaldo del establishment económico, de los medios y de la justicia. Pero termina siendo el pueblo, el hartazgo del pueblo, el que termina cambiando ese tipo de política. Yo apelo una vez más a eso. Y te hago una consulta, ¿qué mensaje le podríamos dar a quienes no están de acuerdo con el paro o no quieren acompañar? Bueno, que miren la realidad en un todo. Vos venís del sector y sabés que los bancarios, nuestra situación es distinta a los de otros compañeros y compañeras, que seguramente su salario quedó entre 10 y 15 puntos por debajo de la inflación en estos 14, 15 meses de Milei. Y sin embargo nosotros tratamos de dar testimonio de que nos vaya bien a los bancarios no significa que nos vaya a ir siempre bien, es cuestión de tiempo que nos vaya mal si al resto de la sociedad le va mal. Totalmente. Porque si vos tenés 201.000 empleos que se perdieron, tenés 201.000 cuentas sueldos menos en el sistema financiero, tenés 201.000 potenciales préstamos nuevos que no vas a poder dar, tenés 201.000 a lo mejor si tenían préstamos potenciales posibilidades de que ingresen en mora, tenés menos posibilidad de colocar tarjeta de crédito. Es decir, que es una cuestión de tiempo, y si no nos entendemos como un todo, difícilmente la Argentina pueda tener un camino distinto que no sea el de la meritocracia, el del individualismo. Nosotros apelamos a lo colectivo, al entendimiento de que un país tiene que crecer en forma integrada y en donde es sumamente importante la posición en la que estén los trabajadores respecto a su salario, a sus ingresos y a sus derechos, porque eso en el fondo es lo que hace una sociedad armónica, con crecimiento y con justicia social. ¿Cómo estás, Sergio? Te saluda Gabriela Ibi. Te quería consultar si hay conocimiento de represiones para las movilizaciones. Generalmente siempre las hay, pero al ser más, que se espera que sean masivas y con sindicatos y con un gran apoyo, si tenés conocimiento del nivel de represión y si hay un plan de contingencia o algo en el caso de que llegue a suceder esto, más que nada para las personas que son autoconvocadas y que quieren participar también del apoyo. Mira, en principio, obviamente el anhelo que tengo, la esperanza que tengo es que sea una marcha en paz la del miércoles y que se desarrolle en paz la medida de fuerza del día jueves, la del 9 y la del 10, ¿no? Cada vez que lo organiza el movimiento obrero o cualquier agrupación política, sindical, social, no existen conflictos de la plaza hacia el Congreso. Generalmente es desde la esquina del Congreso con la represión de las fuerzas de seguridad hacia los que están en la plaza. La prueba estuvo que después de la salvaje agresión e intento de asesinato por parte de un hombre de la fuerza de seguridad a Pablo Grillo, de haber golpeado a una jubilada, el otro día de golpear camarógrafos, fotógrafos, además de los jubilados, la marcha siguiente, que fue multitudinaria, se hizo en absoluta tranquilidad y en paz. Esto significa que no somos nosotros, cuando ellos dejan de tirar, cuando ellos dejan de golpear, no hay represión, porque no hay un gesto desde este sector, que seríamos los trabajadores, que serían los movimientos sociales, las organizaciones políticas, de ir a alterar la estabilidad del orden institucional. Estamos haciendo uso del derecho constitucional de protestar, de reclamar ante las autoridades. Ahora bien, ellos sí claramente tienen un plan diseñado y creo que no van a cejar en ese plan de seguir reprimiendo cada protesta que haya, hasta que algún día, de verdad, seamos muchísimos en la calle y sean muchísimos menos los que están reprimiendo. Entonces ese día seguramente tendrán que cambiar la política. Por ahora siguen con esa política y no creo que la vayan a cambiar. Conceptual e ideológicamente ellos tienen esa posición de lastimar y golpear y casi sodomizar al que protesta. Ellos no quieren la protesta, no porque corrijan los errores que cometen, no porque se sienten en una mesa de diálogo, sino que la quieren aniquilar porque tienen un concepto fascista y autoritario de cómo se conducen las cosas. Perfecto, Sergio. Y te consulto porque además de secretario general de la bancaria, sos diputado nacional. Y en diputados, la verdad que el gobierno, si quiere aprobar un decreto de un juez de la Corte o de una deuda externa, lo puede hacer. Parece como que es quizás el punto más flojo del Movimiento Nacional Popular para poder hacer frente a este gobierno. Y ahí vos siempre te vemos dando batalla
por ejemplo, para que no pase la reforma laboral que quisieron hacer con la primera ley bases, y si bien sí pasó la de la segunda, que fue luego suspendida por Ramos Padilla, saber cómo ves vos, bueno, más que nada tu trabajo ahí en la Comisión de Trabajo y en la Cámara, pero sobre la reforma laboral que quiere llevar a cabo este gobierno y que, bueno, gracias a Dios fue suspendida. Bueno, es muy amplio el temario que me propones. Lo sé. Es muy abarcativo y la verdad que es muy interesante y me gusta. En primer lugar, tenemos un gobierno nacional, un poder ejecutivo nacional, que no le importa absolutamente nada el Parlamento, la justicia ni la institucionalidad. Hoy gobiernan en la gestión administrativa de la cosa pública a través del decreto 70-2023, que con amplísimas facultades y modificando más de 300 leyes, está vigente, ningún juez lo declara inconstitucional en la totalidad de su decreto. Entonces la gestión de la cosa pública la hacen por eso. Presupuesto no te presentan en el Congreso para que trate, entonces revalidan el presupuesto anterior con las facultades que le quedan al jefe de gabinete para reasignar partidas después, es decir, una arbitrariedad absoluta. La justicia la manejan por decreto porque metieron dos jueces y la Corte por decreto. Y ahora las finanzas públicas también las manejan a su antojo, porque el Parlamento, en un gesto de irresponsabilidad absoluta de aquellos que se lo aprobaron, decidió aprobarle el decreto del arreglo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mirá, el primer artículo de ese decreto dice: apruébase el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a celebrarse. Escuchaste bien, a celebrarse. Quiere decir que le firmaron un cheque en blanco, que no saben cuánto le piden, cuánto le dan, en cuántas cuotas, bajo qué tasa y bajo qué condicionamientos. Porque el Fondo Monetario te pone, por un lado, un plan que vos tenés que cumplir y por otro lado, recomendaciones. Ambas, la primera es con carácter estrictamente obligatorio y te dicen tenés que privatizar todo, tenés que subir las tarifas, lo tenés que hacer porque estás asumiendo un compromiso en un programa de facilidad extendida. Y las recomendaciones, cuando vos no podés empezar a cumplir ese programa de facilidades extendidas que te dieron, lo primero que te dicen las recomendaciones tienen carácter de obligatoriedad. Entonces, si te quedó algo pendiente, te lo meten ahí. Entonces quiere decir que los legisladores que le firmaron o le levantaron por la afirmativa para autorizarle este DNU escandaloso del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, lo hicieron no sabiendo un pomo de lo que estaban votando, no saben lo que han votado, es un acto de irresponsabilidad total y absoluta. Así se maneja el Poder Ejecutivo en esos términos. En materia laboral, ellos a través del decreto 70-2023 barrían con los derechos individuales, con los derechos colectivos y con las organizaciones sindicales, tal y cual las conocemos por la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Ahora bien, hubo una gestión de la CGT encabezada que le hicimos con la primera movilización a los primeros 10 días de gobierno, por el cual se logró suspender el título 4 del decreto 70-2023, que era el abarcativo de todo el tema sindical. Ellos, no obstante eso, avanzaron luego en la ley base 1 con lo mismo que decía el decreto. Se cayó la ley base 1 porque no tenía consenso y la tuvo que retirar el Poder Ejecutivo en el medio de la sesión. Después avanzaron con la ley base 2 y lo morigeraron. Y te empezaron a quitar algunos derechos individuales. Los derechos individuales son que, por ejemplo, se permite el despido discriminatorio en la Argentina, una barbaridad también que votaron. Yo les recomiendo los que hablan de reformismo y todas esas cosas que les gusta hablar, como Di Loredo y todos esos que hablan de reformismo, que se miren al espejo y se reconozcan como que son los diputados que permiten a partir de ahora que el despido discriminatorio exista. Pagando un poquito más vos podés discriminar por cuestiones religiosas, sexuales, de peso, de altura, de lo que se te ocurra, ¿no? Exactamente. Pagando un poquito más. Otra de las cosas, se modificó el sistema indemnizatorio, que si bien te establece que tiene que ser con acuerdo en las convenciones colectivas, la eliminación, la protección contra el despido arbitrario establecido en la Constitución Nacional se está perdiendo a partir de que vos podés establecer un fondo de cese laboral. También se le quitaron las multas a los que tienen trabajadores no registrados o registrados incorrectamente. Otra más para los reformistas y para los que hablan de transparencia y republicanismo. Lo que hicieron fue sacar una ley mediante el cual consagraron la impunidad de aquel que tuvo un trabajador no registrado. Y por último hicieron un plan
blanqueo para que los que tenían deudas de ese tipo por situaciones de trabajadores no registrados pudieran hacerlo. ¿Sabes cuál fue el punto final? El otro día tuve oportunidad de decirlo en la Comisión de Trabajo. A todos los que votaron eso bajo el lema o bajo las consignas de que esto iba a mejorar la productividad, que las pymes, que lo necesitaban, bueno, desde que se sancionó esa ley base con toda esta porquería que le metieron adentro para quitarle derecho a los trabajadores y nada más que para eso, han caído casi 3.000 empresas en la Argentina de 55.000 puestos de trabajo desde que se promulgó esa ley en junio hasta diciembre. Quiere decir que terminen con el verso de que cuando hacen algo, lo hacen para mejorar productividad y para que haya más empleo y mejores salarios. Lo hacen para quitarle derecho. Ahora estamos tratando dos cosas. Uno, el de financiamiento que pretenden hacer de las organizaciones sindicales, quitar la cuota solidaria, que es la que pagan los no afiliados por hacer uso del convenio colectivo que firma el sindicato, que lo firma con una estructura que se sostiene con los fondos de los afiliados. Es soberanamente injusto que alguien obtenga el mismo beneficio sin hacer aunque sea un mínimo aporte. Por eso la cuota solidaria es inferior a la cuota de una afiliación. Tiene menos derecho, pero estás haciendo uso porque con los fondos del sindicato, de los afiliados, vos estás obteniendo un beneficio. Bueno, eso lo quieren eliminar. Y dentro de eso también metieron 4 o 5 proyectos en los cuales modifican la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Primero te quitan los derechos individuales, cosa que sea presa fácil de lo que ellos denominan el mercado laboral, mal llamado mercado laboral. Después te quitan los derechos colectivos, que son los de la convención colectiva, y después te quitan la posibilidad de organizarte. ¿Por qué? Porque ese es el fin último que tiene. Desmoralizar al trabajador para que no reclame y termine siendo un trabajador sometido a condiciones de indignidad en materia de condiciones de trabajo y de indignidad en materia de ingreso. Estamos hablando con Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria y diputado nacional en Rebelión en Naranja por Radio del Plata. Sergio, yo la verdad que estoy muy ansioso por un nuevo paro general. Quiero saber, ya nos contaste qué expectativa tenés, pero ¿qué comunicación quieren darle al gobierno con esta movilización del miércoles y el paro ¿qué comunicación quieren darle ustedes al gobierno? En principio, que revierta sus políticas económicas. Segundo, que no estamos de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario ni con la implementación de un sistema donde los jubilados sean los jubilados y los trabajadores sean los principales que están pagando un ajuste brutal en la Argentina. Y tercero, que claramente si hay una mesa de diálogo, no es un monólogo del gobierno donde tengamos que ir a escuchar cuáles son sus planes, sino que entiendan que es una mesa no de diálogo, sino una mesa de negociación donde tienen que corregir las cuestiones que le está observando el movimiento obrero. Excelente. Perfecto. Mensaje era la palabra que no me quise. Comunicación, no, mensaje. Perfecto, Sergio, quedó clarísimo. Muchas gracias entonces por estar con nosotros acá en Rebelión en Naranja. Muchas gracias, Sergio, gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones y la verdad mi admiración a todos ustedes que son compañeras y compañeros que con su juventud podrían estar quizá haciendo otra cosa y lo que están haciendo es comprometerse por los intereses de la nación y de los que menos tienen y ayudando desde un micrófono, desde una red social y desde su militancia en la calle a que se tome como ejemplo. Si nuestro ejemplo son jóvenes como ustedes y jubilados como los que están todos los días en los miércoles, como dijo el Diego, hay que ser muy cagón para no acompañar y para no defender a los jubilados y defender el futuro de los jóvenes. Muchas Totalmente. gracias. Y vamos a acompañar gracias, el paro Sergio. del 10 y seguramente la movilización del miércoles. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Y la admiración es mutua, ¿eh? Muchas Sin duda. gracias. Gracias. Nos vemos. Bueno, estaba con